vamos a hacer algunos vinculados con bienes de uso. Los simples, ustedes los tienen. Pero lo que vamos a hacer es considerar que cuando yo estoy hablando de bienes de uso, ¿sí?, ya sea el momento en el cual yo adquiero un determinado bien, ¿qué vamos a registrar? Bien de uso, yo voy a usar una cuenta genérica, que acá ustedes, ¿qué pueden usar? Rodados, maquinarias, muebles y útiles, inmueble, edificio, depende de lo que ustedes den de alta. Podría ser una obra en construcción. Ustedes todo lo que van incorporando, ¿sí?, a una obra como la que está enfrente, a medida que incorporan el hierro, materiales, mano de obra y algún otro gasto indirecto o costo indirecto de fabricación, lo van a ir imputando a una cuenta obra en construcción. Esa cuenta va a ser una cuenta de bien de uso genéricamente. También de acuerdo a su ubicación, que decíamos que podemos tener ese bien en tránsito o también podría ser en montaje. Entonces, ¿qué cuenta podrían usar? Podrían usar, por ejemplo, habíamos hablado de lo que son los silos. Podría ser silos en montaje, por ejemplo, o si tienen alguna maquinaria, por ejemplo, que está en tránsito, que van a poner máquina en tránsito. Recuerden que, como todos, ustedes pueden adquirir ¿qué? Bienes de uso de manera de contado o de manera financiada. Al igual que bienes de cambio. Eso siempre va a existir. ¿Estamos? Entonces, ustedes acá en bien de uso pueden tener cualquier cuenta. Yo puse bien de uso como algo genérico. ¿Está claro? Bien. Acá podemos poner que la cuenta puede ser maquinarias, puede ser muebles y útiles, podría ser inmuebles, etcétera, etcétera. Y acá van a poner, supongamos que lo adquiero de contado efectivo, caja, ¿sí? Eso es la incorporación de un bien de uso. ¿Qué cuentas intervienen? Elemental, patrimonial del activo, ambas, ¿sí? Esto considerando que el bien ya está disponible y que en definitiva no hay que hacer más nada, no hay que trasladarlo ni nada por el estilo. Entonces, lo que ustedes tienen acá es la incorporación. Si el bien estuviera en una ubicación geográfica distinta, ¿qué dijimos? Que la cuenta puede ser que yo voy a poner, vamos a elegir una, máquina en tránsito. ¿Esto por qué es? Es por una cuestión geográfica. Recuerden, lo pagué de contado, ¿sí? Por lo tanto, las cuentas que intervienen también son elementales patrimoniales de activo. ¿Qué tipo de variación es esta? Permutativa, porque no interviene ninguna cuenta de ingreso o egreso. ¿Está claro? No hay ningún tipo de variación. Esto recuerden que es debido a la ubicación geográfica. ¿Qué puede ocurrir? Que yo lo adquiera con cláusula FOB. ¿Eso qué significa? Que es puesto en el puerto de origen. Eso es lo histórico y tradicional que se menciona. Entonces, si yo compré un bien en Portugal, en España, en Estados Unidos, en Cuba, en donde ustedes quieran, entonces el vendedor de ese bien se lo va a dar puesto en el puerto de su país de origen o el puerto más cercano que tenga. En ese momento se produce la transferencia de la propiedad. Es por esto que yo lo registro como que, como un recurso de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué registramos? ¿Los recursos propios o de terceros? Los propios, únicamente yo registro los recursos propios.
O sea que cuando hablo de recursos propios estoy hablando de activos. Los recursos de tercero yo no los activo. Cuando tengo disponibles recursos de tercero, por ejemplo, un inmueble que yo alquilo, directamente al alquiler lo reconozco como un egreso, pero los recursos que son de tercero yo no los activo, no los tengo como inversión, sino que se refleja el uso a través del gasto. Y recuerden que los recursos propios que tenemos, libre utilización y libre disponibilidad. En cambio, en el caso de los recursos de tercero, tenemos la libre utilización. No tenemos la libre disponibilidad porque no tenemos la propiedad. ¿Está claro? Eso para diferenciar. Entonces, esto lo vamos a tener, ¿por qué? Porque el bien está en otro lugar. A partir de ahí, eso que está reflejando, que es propio, a partir de ahí, para que esté en condiciones de ser utilizado, lo más probable es que tiene que estar en mi empresa. Entonces, todos los gastos necesarios para que esté en la empresa y que lo pueda usar, ¿qué va a pasar? Se van a activar. Cuando yo digo activar, significa que los voy a sumar al saldo de la cuenta máquina en tránsito. O sea, que si yo tengo el mayor máquina en tránsito, ¿qué va a tener? Va a tener su valor original, el XX, pero le voy a agregar el ZZ, el YY, todos esos gastos hasta que llegue a la empresa y esté en condiciones de ser usado. Si necesito gente, capacitar gente para que aprenda a usar el bien, ese costo de capacitación también va a formar parte de la máquina. ¿Por qué? Porque no la puedo usar. ¿Está? No comienza a producir porque no tengo el personal calificado para que pueda hacerla funcionar. Entonces, si yo les pregunto cuál es el valor de incorporación de ese bien de uso, ¿ustedes qué me van a decir? Que es la sumatoria de todo eso. Eso constituye el valor de incorporación del bien. Aclaro. Hoy en la consulta con los chicos de distancia surgió lo siguiente. Y voy a retrotraer a un tema que ya hemos visto. Sistemas de registración. O sea, todo lo que yo haga un asiento en el libro diario general, estos saldos los tengo que pasar a todos al mayor general. Se llaman generales, ¿por qué? Porque contienen toda la información. Entonces, si yo del comprobante paso al diario general, esa información tiene que pasar toda al mayor general. No se puede pasar una parte. Es por eso que se llaman generales, porque tienen toda la información. Los que tienen información parcial son los submayores y subdiarios. Por eso son sub. Y por eso cuando hablamos de la clasificación, de acuerdo a la cantidad de información, dijimos principales y auxiliares. Los auxiliares contienen una parte de la información. Los generales contienen toda la información. ¿Está claro? O sea, todo asiento que yo hago se mayoriza. Recuerden que mayorizar es la acción de trasladar ese movimiento que tuvo la cuenta a la cuenta que está contenida en el mayor general. No es que hago un asiento y uno lo mayorizo y el otro lo dejo. No, todo se traslada al mayor general. ¿Sí? Por eso cuando yo les dibujé, dijimos comprobante, diario general y mayor general. Entonces, la información del comprobante la registramos en el diario general y esa información la pasamos al mayor general. Y luego llegamos a la tercera etapa, hacemos algunas adecuaciones y ¿qué obtenemos? Primero, el prebalance, que es uno de los soportes de ¿qué? De la tercera etapa. Y el soporte final son ¿qué? Vamos a decir, los estados contables o los informes contables.
Los informes contables son el producto final que obtenemos de todo lo que estamos viendo, que con ese producto me permite tomar decisiones y controlar, que es el fin de la contabilidad. Recuerden esto, toda la información de acá pasa acá. Y acá, ¿cuál es la información procesable que uso? Recuerden que hablamos que eran de aquellos información o aquellos datos, ¿sí?, necesarios y relevantes. Era eso. ¿De qué? ¿De qué cosa? De los hechos económicos, que son las operaciones económicas. ¿Cuáles son? Compra, venta, cobros y pagos. Y alguna otra que también vamos a capturar, pero ese ciclo operativo es lo común y corriente que ocurre. Ocurren otras cosas, que la vamos a captar con otros comprobantes, ¿sí? Pero eso es, en definitiva, el pequeño proceso contable que llevamos a cabo en los registros. ¿Está? ¿Dudas? ¿Quién preguntaba a su compañera? ¿Tenías alguna duda? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Bien. Entonces, volviendo a este tema, estos son asientos de incorporación. Tengan en cuenta, yo acá puse bien o bienes de uso, ¿sí? Usando, o podría ser una cuenta, en definitiva, esta es compuesta, que no es una cuenta que se use para hacer registros. Las cuentas, chicos, las cuentas que usamos para registrar son las colectivas y las individuales. Las otras, las recompuesta y compuesta, yo no pongo activo acá. El activo no es una cuenta, ¿sí? Bienes de uso no es una cuenta. Yo lo puse ahí, pero tiene que ir uno de estos. Aclaro, va uno de estos. ¿Está claro? ¿Sí? Ustedes eso lo van a poder visualizar bien con el sistema. En eso se van a dar cuenta. Hay, aclaro, presenciales y distancia. En la parte donde tienen, digamos, la guía práctica y tienen el práctico a utilizar en el sistema, también cargué el manual, ¿sí?, de operaciones, digamos, del usuario, de cómo debieran usar el sistema que ha publicado la misma empresa. ¿Para qué? Porque si tienen alguna duda de dónde tienen que empezar primero o cómo se carga esto, ahí está, ¿sí? Porque hoy alguien me consultó, entonces les dije, bueno, yo les voy a cargar el manual de usuario. Entonces ahí pueden leerlo y de esa manera van a saber cómo opera bien el sistema. ¿Está? Pueden generar dudas, pero ¿por qué? Por una cuestión de conocimiento contable. Puede que alguno no tenga ese conocimiento, entonces les resulta más difícil. Y después lo otro es operativo, o sea, esciclar, ver esto que hace o que no hace. A veces algunas cositas son propias, digamos, del mismo sistema que tenemos que descubrir. Pero tienen el manual. ¿Alguna duda? Vamos, pregunten. Ya les he dicho, no hay pregunta incorrecta. El aprendizaje también lo hacemos con las preguntas. Pregunta genera otro tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos bienes de uso? Estos bienes de uso, que en este momento que son costos a consumir, también se consumen, y eso lo dijimos. ¿Por qué? ¿Qué sufrían? ¿Qué teníamos? Sufrían, en definitiva, sí, que desgastes, por ejemplo, agotamiento, ¿sí? Y había otros que no tenían, ¿sí?, ningún tipo genéricamente de desgaste ni agotamiento, por lo tanto no estaban sujetos a depreciación. Bien, entonces, los bienes que tienen desgaste o agotamiento, ¿nosotros qué hacemos? A eso lo reflejamos ¿con qué? Con la depreciación, porque dijimos que era una expresión contable ¿de qué? De la pérdida del valor de un bien, ¿sí? Que en particular son los bienes de uso. Eso lo reflejamos a través de un asiento que registramos, depreciación. Puede ser, vamos a pensar que es una máquina, maquinaria,
del ejercicio, esta cuenta es cuenta elemental diferencial de egreso. Y como contrapartida tenemos una cuenta de depreciación acumulada maquinaria. Esta cuenta, ya habíamos dicho que era elemental patrimonial, regularizadora ¿de qué? De activo. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué decíamos eso? Porque habíamos dicho que usamos esa cuenta en lugar de usar directamente maquinaria, porque el registro de la depreciación le hacíamos de manera indirecta, no de manera directa. Si yo lo hiciese de manera directa, acá, ¿qué pondría? Directamente la cuenta máquina, ¿sí? Directamente sería máquina. Disminuiría al valor contable de máquina. Entonces, como lo hacemos de manera indirecta, si ustedes tuvieran que presentar el valor de la máquina, ¿cómo lo presentan? Máquina, XX, ¿sí? Y debajo van a tener depreciación acumulada, ¿sí? Supónganse YY. ¿Esto qué hace? Restar. Por lo tanto, el valor de la máquina va a ser ZZ, que es menor al valor XX. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es justamente ajustar ese valor. La depreciación acumulada lo que hace es disminuir el valor de la máquina. Por lo tanto, el valor, ¿cómo le llamamos a este? Valor residual. Sí. Sí, se registra en el libro diario. Va. La que me refleja el resultado negativo de la cuenta de depreciación máquina, ¿sí? O depreciación del ejercicio máquina. Al revés. Del ejercicio máquina. ¿Está? ¿Bien? Esto es un asiento que generalmente lo hacemos al final del periodo contable que usamos. Cierre de ejercicio. ¿Está? En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Hay una diferencia entre qué. Dijimos que teníamos un instante de captación que puede ser igual o distinto, puede ser igual o puede ser distinto a qué? A un instante de registro, ¿sí? Y también puede ser igual o distinto al devengamiento. ¿Cuál es la particularidad? Que yo en realidad la captación yo la estoy haciendo porque yo sé que el bien se está desgastando. ¿Estamos? Y lo hacemos al registro con posterioridad. Como acá es distinto, en definitiva, ¿qué decimos? Que es una registración diferida. Yo no lo hago inmediatamente porque todos los días un bien de uso se desgasta y no lo estoy haciendo continuamente el asiento. Yo lo hago de manera diferida. ¿Cuál es la particularidad de esto? Es que cuando hago el registro coincide con, en definitiva, el instante de devengamiento, porque yo opté porque el devengamiento lo haga una vez por el periodo contable que tengo. ¿Sí? ¿Estamos? Eso aclaración. Ahora volvemos a lo tuyo. Esto que vos ves acá, así tal cual, lo vas a ver únicamente en la información, en los informes contables, ¿sí? Y que va a estar bien en detalle, ¿sí? En donde la depreciación va a estar bien en detalle, el valor de incorporación, el valor residual y todo eso, en la información complementaria. ¿Por qué? Porque están los cuadros y está la información complementaria. Ahí está de esta manera, se ve así. En realidad va de otra forma, en realidad va en sentido horizontal, no vertical, pero en definitiva refleja lo mismo. Pero a esto vos, en el mayor general, tenés cada una de las cuentas. Vos tenés maquinaria por el valor total. No tenés una cuenta que lo disminuye. ¿Sí? Por otro lado, tenés la cuenta de depreciación acumulada, pero vos sabés que esta cuenta regulariza a esta otra.
¿Sí? No, no porque esto es acumulada, por eso su nombre lo dice. Porque esto sigue acumulando. Las que siempre se cancelan, ¿cuáles son? Las cuentas de ingreso y egreso. Porque cuando inicio el ejercicio hay que calcular de nuevo el resultado del periodo. Entonces, de nuevo empiezo con saldo cero. Las cuentas de ingreso y egreso, cuando abro el ejercicio o inicio, no existen. Se fueron. Por eso ustedes tienen asientos. Lo vemos en la última etapa, pero ustedes en el libro lo tienen. Yo tengo un asiento que se llama de apertura. Cuando yo inicio un ejercicio, ¿qué hago? De nuevo, pongo todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo y todas las cuentas de patrimonio neto. Y largo. Cuando llego al cierre, hago un asiento que se llama de refundición de cuenta. ¿Qué asiento es ese? Es cancelar las cuentas de ingreso, cancelar las cuentas de egreso y la diferencia que va a ser la ganancia pérdida del ejercicio. Una vez que hice eso, ¿qué hago? El asiento de cierre de ejercicio. ¿Y el asiento de cierre de ejercicio en qué consiste? En cancelar, dejar en saldo cero las cuentas patrimoniales. O sea, las cuentas de activo que tienen saldo deudor, las pongo todo con saldo acreedor. Las cuentas de pasivo y patrimonio neto que tienen saldo acreedor, las pongo todas con saldo deudor. Cerró. Es el último minuto, pensemos, el último minuto del último día del año anterior, si fuese año calendario. Al día siguiente, primer minuto, ¿qué hago? Ese asiento de cierre que hice, lo doy vuelta, ¿sí? Y ese se llama nuevamente asiento de apertura. ¿Ah? Entonces tengo asiento de apertura al inicio del ejercicio y al final tengo asiento de ¿qué? Refundición de cuentas, que son las de ingreso y egreso para determinar la ganancia o pérdida, y luego el asiento de cierre de las cuentas patrimoniales. ¿Está? Y en el medio están que todos los registros de todas las transacciones que va realizando la organización con terceros. ¿Estamos? Claro, pero perfecto. Sí, sí, no. Pero en realidad eso lo hacemos porque las cuentas de movimiento también tienen que quedar canceladas y las hacemos al final del periodo contable. Es para depurar la información y obtener. Eso es parte de la preparación de la información al cierre, que lo hacemos antes de que de esos dos asientos que yo te dije, del de refundición de cuentas de resultado y del de cierre, el asiento de cierre. Pero eso también es parte del proceso ese, que es la última etapa. ¿Qué estarías haciendo vos? Preparando la información para poder comunicarla. Sí, tenemos todo lo otro, todavía no lo vimos, pero en definitiva es para eso. Tenemos que reelaborar la información, controlarla, revisarla, hacer los ajustes. Una vez que hacemos eso, tenemos en definitiva el prebalance y después presentamos los estados contables que tenemos que hacer la exposición, presentarlos, seguir reglas, cómo lo presentamos. Que lo hacemos teniendo en cuenta lo que yo les dije, en parte, teniendo en cuenta de cómo se estructura el plan de cuenta. El plan de cuenta, recuerden que es una estructura racional para que reconocer las cuentas y ubicarlas. ¿Sí? La parte de los estados contables y sobre todo el estado de situación patrimonial sigue la misma regla del plan de cuenta, de cómo se ordena. Los activos en orden decreciente de liquidez, los pasivos de acuerdo a qué? De acuerdo a la certeza, pero dentro de los ciertos, de acuerdo a qué? A la exigibilidad. Es decir, del más exigible, el que tengo que pagar ya, al menos exigible porque tengo plazo. ¿Y por qué digo certeza? Porque están los pasivos ciertos y los pasivos inciertos, que son los que están sujetos a una probabilidad. ¿Que son qué? Las previsiones. ¿Estamos? ¿Bien o no? ¿Se acuerdan los que cursaron o no se acuerdan? Y el resto,
¿Qué dice? Hola, buenas tardes. ¿Qué los inhibe de preguntar? ¿Qué los inhibe de preguntar? Si estuvieran del otro lado como los chicos, ¿preguntarían? ¿Se animan más o menos? Digan algo. Y no me voy a espantar. ¿Qué decís vos? Sí. Bien, pero decir, mire, profe, no le entiendo a esa parte, dígame qué es esto. ¿Me entendés? Vamos. Bueno, pero sobre eso tenemos que retomar algunas cosas. ¿Me entendés? Pero tengan presente que bienes de cambio tiene su particularidad, bienes de uso tiene su particularidad, intangibles tiene su particularidad. Pero conceptualmente, del punto de vista de la incorporación, los conceptos globales son los mismos. Valor de incorporación, precio de contado más gasto para que esté en condiciones de ser vendido uno, el otro para que sea usado, el otro para que en definitiva esté en condiciones de generar ingreso o en definitiva que cumpla su fin específico, decíamos en el concepto. No cambia, no cambió, es una palabrita diciendo, este se vende, este se usa y este otro vemos qué hacemos. Es eso. Traten de construir con la lógica. Eso es lo que tienen que hacer. Por eso razonen y traten de entender, aunque no les salga la palabra. Cuidado lo único, si no conocen el sinónimo, busquen en Google, ¿está? Pero en definitiva, traten eso. A veces cuando tomamos oral o cuando escriben, profe, pero si yo quise decir eso, sí, pero acá no dice eso. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer el sinónimo. Si yo uso una palabra que es antónimo de lo contrario, y no va. Eso es lo que tienen que, y esa es la dificultad con el lenguaje. Y eso es lo que hay que aprender, como todo. Si no, cada uno no tendría su profesión. ¿Ustedes entienden algo de medicina? Yo sí, algo genérico, biología, lo que ustedes vieron en el secundario, el resto, a lo largo de los años, algunas cosas sabré más, pero no, de ahí no entiendo más nada. De lo que yo hago entiendo un poco más, pero es así. Y es el lenguaje propio de cada disciplina. ¿Estamos? Y eso es lo que cuesta, porque además cada palabra tiene un concepto, el alcance, cómo se define. Hay muchas cosas detrás. Y esa es la parte, por eso uno le dice, lean el teórico, traten de interpretar, vinculen con el práctico. Yo, los chicos que están a distancia, Belén, vos estás presente, ¿no? Sí, profe. Bien. ¿Qué tratamos de hacer en distancia? A ver, Belén, ¿qué tratamos? Contá, a ver si tu respuesta es lo que yo pretendo decir. Contanos. ¿Te va a salir o no te va a salir? Justo tengo una niña llorando. ¿Cómo es la pregunta, profe? Disculpe, que estaba en una situación acá con las niñas. Sí, seguro. Lo que tratamos de transmitir, y yo les estoy contando a ellos que con ustedes, que son los estudiantes a distancia, yo en particular trato de hacer algo, porque yo les acabo de aclarar que es importante leer el teórico, pero que lo tienen que vincular con el práctico. ¿Sí? Entonces, ya prácticamente te di la respuesta, pero vos podés contar eso, pero vos podés contar cómo la vivimos en la clase o en la consulta. Claro, no sé, por ahora cuando no hemos conectado hemos sido muy pocos conectados. La verdad que yo estoy aprovechando todas las instancias que no las tuve el año anterior, entonces trato de no desaprovechar.
Es muy difícil leer y que eso lo volquemos a la práctica. Como que la lectura sola sí no sale. Están buenas las clases que tenemos de práctica y está bueno eso, aprovechar las consultas y tratar de sentarse y hacerlo, aunque esté mal, pero de eso sale el aprendizaje, digamos. Si, como hoy que decíamos, si ponemos rodado o ponemos camión, bueno, estamos poniendo que se activa un bien de uso, o sea, la palabrita en sí no me está diciendo, lo que me importa es que vos sepas que estás activando el bien de uso y que es un activo, o sea, que es una cuenta, un EPA, ¿no es cierto? Patrimonial de activo, que tiene un saldo deudor, bueno, y todo, digamos, y vas incorporando toda la teoría a la práctica. Perfecto, a eso quería llegar yo, Belén. En definitiva, justamente la teoría es la que te refuerza la seguridad para poder hacer un práctico, porque es la que te da sustento. Lo que hacemos, digamos, en general con los chicos a distancia, en esa consulta, es justamente tratar de la teoría, irla asociando a la práctica y que no está disociado. Cuando nosotros hablamos de valor de incorporación o cuando hablamos de costos, genéricamente, ¿qué decimos? ¿Qué es el sacrificio económico para adquirir, producir, construir o montar un bien determinado? ¿Está claro? Cuando hablamos de sacrificio económico, evidentemente que decimos que a mí me cuesta. Hay algo que yo tengo que entregar para poder obtener algo. Y lo que estamos reflejando en ese asiento, en definitiva, es eso, porque ustedes están viendo que salió dinero de caja, no es que... Y el sacrificio económico, ese, decimos, che, pero bueno, ese sacrificio económico, ¿cómo lo reflejamos? Bueno, lo reflejamos a través del costo. ¿Y ese costo cómo está armado? Ah, no, mirá, tenés que tomar el precio de contado más todos los gastos necesarios. Ah, bueno, ahora que tenemos todo el precio de contado, pero ¿cómo sacar el precio de contado? Tener cuidado con el precio de contado. El precio de contado, cuando teníamos dos precios, tres, cuatro, que decíamos en definitiva, y es el más barato. No hay tutía. ¿Está claro? Esto es así. La diferencia que es, y bueno, analizamos, ¿es un componente financiero explícito o implícito? Explícito cuando dice la tasa de interés, por ciento. Eso es explícito. Cuando hay diferencia de valores, es implícito, porque no me está diciendo la tasa. ¿Por qué? Porque esa tasa está compuesta por dos tasas, dijimos. Sobreprecio por inflación, o sea, inflación, y tasa de interés real, que puede ser negativa o positiva, porque si la inflación es más alta que la tasa que me cobran, la tasa que me cobran como real va a ser negativa para quien me vende. ¿Sí? Si no, va a ser positiva. Si la inflación fue el 3 y me cobraron el 5, la tasa real es positiva. Si la inflación fue el 3, me cobraron el 2, la tasa real fue negativa. ¿Está? Y esos conceptos son importantes, porque ustedes hacen la cuenta, pero vayan reflexionando qué están haciendo. El profe me dijo que era... bueno, pero lleven a la reflexión cada vez que resuelven el práctico. O dijo un estudiante, dice, profe, pero yo lo hice una vez y ya después lo hago por memoria. Y claro, le digo, si no está razonando, si no sabe lo que hace. Vos porque te acordás de memoria que tenés que poner 10 acá, 20 acá y 40 acá. No es así. O sea, yo cada vez que lo hago, por más que sea el mismo práctico, voy reflexionando. ¿Qué estoy leyendo acá? Me dice tal cosa, tal otra, veo, esto es precio contado, no lo es, porque eso tengo que hacer. Me tengo que hablar a mí mismo cuando voy razonando. Ahí es donde yo comienzo a razonar. Y por más que sea el mismo práctico, y hagan los cálculos al lado, anoten, saquen cuenta, todo. Y ahí les va a fortalecer el aprendizaje. Si ustedes van y hacen, porque yo me acuerdo que acá iba 10, 20 y acá era la cuenta, y nada. Engañando. Autoengaño. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan, porque yo les cambié los números. Si ustedes tenían 20 allá y tenían que ponerse en 50 ahora. Y en la redacción es lo mismo, pero tiene dos palabras cambiadas y ya, sonaron.
Y lo común, le pasa eso. El práctico usted le toman el mismo, le cambian la cifra, lo dan vuelta un poquito para acá, un poquito para allá y lo desaprueban. Y tenían uno igual en la guía de práctico, lo resolvieron, lo fueron a pregunta y todo lo hicieron mal. ¿Pero por qué? Porque lo hacen eso, por esa automaticidad. Hoy que les dije a los chicos, y Belén lo pueden confirmar. Belén. Le digo, fíjense en esto. Está Belén, Josefina era la otra chica, y no sé, había alguien, Mariana, bien. Era Mariana Belén. Y bueno, era un poquito, porque eso más o menos me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, ven un práctico, leen el primer párrafo y se van a lo que les pide. ¿Qué les pide hacer? No hagan cosas que no les pide. Usted tiene que resolver lo que le pide. Porque yo cuando hago la solución, digo, bueno, en función de lo que le pido, que punto por acá, por acá, por allá. Todo lo que esté, el resto no sirve de nada. No suma, digamos. Para ustedes no le suma. A partir de ahí comienzo. ¿De qué se trata esto? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué tengo que resolver? Era el práctico número 20 que veíamos. Y por lo que uno lo mira, obviamente por los temas que estamos, es que incorporar un bien de uso era lo primero. Entonces, lo primero que me tengo que asegurar es que el valor de incorporación del bien de uso que diga la cuenta, rodado, camión, lo que sea, ¿sí? Me dé el valor exacto. Y empiezo a desglosar, a ver qué cosas me están dando acá. ¿Qué gasto forma parte del valor de incorporación y cuál no? Y ahí comienzo. Este sí lo tengo que incorporar, entonces voy sumando. Tata. Y una de las preguntas, en el práctico ese, en el punto 3, dice que tienen que mostrar o determinar cuál es el valor de incorporación. Y el valor de incorporación va a estar formado, obviamente, precio de contado más gasto necesario que esté en condiciones de ser usado, la suma. ¿Está claro? ¿Bien? Y eso tienen que ir haciendo. Y vayan reflexionando. Por eso la importancia de asociar teórico con el práctico. Pero vayan reflexionando, hablándose ustedes cuando van resolviendo el práctico. Porque ustedes lo encaran, vieron esto es como las corridas de toros, más o menos. Vieron que los toros encaran y no le importa lo que hagan. Y ustedes encaran y le dan y le dan. Y no hacen un momento de reflexión del punto de vista de la teoría. Traigan la teoría. Sí, ¿cómo era esto? Más allá que lo vimos en clase. La profe cuando les da clase va haciendo esa reflexión. No es que viene y resuelve 2 más 2 más 3 más 4 y chao, acá te lo asiento. No dice eso. Bueno, sí, tenemos que incorporar el bien de uso, cómo lo vamos a hacer en función de la lectura, cuáles serían los valores, y así van desglosando. Y eso es lo que tenemos que hacer ustedes también. ¿Tá? Eso tenganlo presente. Bueno, vamos a inversiones. Bien, vamos a ir rápido. Primero principal. Está corrido acá. Bien. Para que nosotros, primero y principal, realicemos una inversión, ¿qué es lo que tiene que existir? Bueno, no sé, no lo ven, ustedes lo tienen en salud. La existencia de fondos disponibles adicionales que no se afectan a qué, a la actividad principal del ente. ¿Qué significa esto? Decir que si yo tengo la panadería, no puedo agarrar el dinero que necesito para comprar la harina, porque si yo a ese dinero lo uso y no puedo comprar la harina, estoy parando el proceso productivo. O sea, que cuando hablamos de inversiones, siempre es un excedente de fondos que tengo en ese momento y el cual lo puedo colocar. Bueno, el ahorro no es igual a la inversión. ¿Cómo? Está bien, digamos en definitiva, el ahorro, ¿sí? Y la inversión, si nosotros pensamos, ¿sí? Son cosas distintas. Del punto de vista, a ver, porque el ahorro, ¿qué podría ocurrir? Que yo ese dinero lo deje en la cuenta y lo tengo guardado, es un ahorro. Ahora, cuando yo hablo de inversión, toda inversión, ¿qué busca? ¿Sí? Fíjense,
acá está la otra parte y es de ahí que es inversión. Dice, lleva a que se puedan adquirir otro tipo de activos que produzcan renta o generen algún otro beneficio para la empresa. Si yo hago ahorro, agarro la latita, meto el dinero, lo dejo ahí. Eso es ahorro, es guardar algo. Pero la inversión tiene otra intención. ¿Y cuál es? Generar una renta u otro beneficio para la empresa. ¿Estamos? O sea que voy a obtener un adicional por eso. No es que yo simplemente lo dejo en la cuenta y ahí está. No. Sino que me tienen que generar una renta u otro beneficio. ¿Bien? Ahí está la diferencia. Este tipo de bienes pueden permanecer por un periodo más o menos extenso dentro de la organización. ¿Sí? La finalidad de su adquisición puede ser variada. ¿Sí? Pero en cualquier caso estarán, ¿sí?, en presencia de lo que genéricamente denominamos inversiones. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de inversiones, diferentes tipos de activos a los efectos de adquirir. Algunos ejemplos de las mismas son títulos públicos, ¿sí?, bonos corporativos, que serían las obligaciones negociables, acciones, bienes muebles, bienes inmuebles, para, ¿sí?, obtener renta. ¿Sí? Eso es genérico. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Una definición de inversión. ¿Y qué podemos decir entonces? ¿Qué es utilizando lo mismo que ya dijimos? Podemos decir entonces que las inversiones, ¿qué son? Colocaciones de fondos excedentes al margen de ¿quién? De la actividad principal del ente, que se efectúen con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio implícito o explícito, y las colocaciones en otros entes. Cuando dice las colocaciones en otros entes, ¿qué dice? Que lo más probable es que yo haya comprado parte de otra empresa. A eso se refiere. Entonces, fíjense que hay bien claro concepto. ¿Qué espero obtener en algunas? Rentas. ¿Sí? ¿Como cuáles? Pueden ser intereses, ¿sí? Por ejemplo, los títulos públicos, un plazo fijo, o dividendos, teniendo acciones. Espero tener beneficios, o sea, generar ganancias o valorizar el capital invertido, porque no necesariamente, ¿sí?, consiste en generar una renta. Puede ocurrir que ese bien yo sé que se va a revalorizar. A veces yo adquiero acciones de determinadas empresas que sé que no distribuyen dividendos, pero que sé que a raíz de eso la otra empresa incrementa su patrimonio neto, lo que hace que cada acción tenga mayor valor. ¿Qué son las acciones, para quien no sabe? En definitiva, es un título de capital que se llama. Ese título me da derecho, ¿sí?, sobre los activos de esa empresa. En definitiva, las acciones están reflejando que el aporte de los propietarios. ¿Estamos? Son títulos de capital. Cuando yo hablo de bonos, títulos públicos, bonos corporativos o obligaciones negociables, estoy hablando de títulos de deuda. ¿Sí? Las acciones son títulos de capital. ¿Por qué? Porque yo soy, en definitiva, ya sea en una porción pequeña o grande, ¿sí?, dueño de la empresa. Cuando habla de colocaciones, está hablando de invertir en otros entes o empresas buscando la participación o el control. ¿Esto qué significa? Que soy dueño de las otras empresas, pero en parte importante. No, que tengo una acción que cotiza en bolsa de Coca-Cola. Ni me conocen, ni... No. Acá estoy hablando que en realidad soy un propietario importante y me puedo sentar en la asamblea de accionistas. Bien. Según la resolución técnica número 54, que es la última norma contable, hace una definición, pero los va desglosando y ha tomado, los comprende a todos los que vimos, pero va tomando una postura y lo hace en función a cómo lo presenta en el estado de situación patrimonial.
Entonces, ¿qué dice? Que habla primero principal de inversiones financieras. Primer título. Cuando ustedes ven, dice inversiones financieras. Entonces, ¿qué dice? Que son colocaciones de efectivo en un activo financiero realizadas o mantenidas con el objetivo de obtener renta, ganancias de capital u otros beneficios explícitos o implícitos. Entonces, este rubro, ¿qué incluye? Dice, entre otros, depósitos a plazo fijo y colocaciones similares, ¿sí? Títulos de deuda emitidos por otras entidades, ya sean públicas o privadas, que serían los títulos públicos u obligaciones negociables, ¿sí? Acciones y otros instrumentos de patrimonio emitidos por entidades sobre los que no se ejerce control o control conjunto ni influencia significativa, ¿sí? Acciones como esas que yo le dije, compré una acción de Coca-Cola, estaría dentro de eso. No es que yo tenga el control, para nada, ni saben que existo, ¿tá? Y excluyes activos que no dan lugar de forma simultánea a la asunción de un pasivo financiero o la emisión de un instrumento de patrimonio por parte de otra entidad. Y, por ejemplo, tenencias de oro. ¿Qué significa? Que si yo tengo oro, fui y compré un lingote, no va acá. Si compré una obra de arte, no va acá. Compré un cuadro de Picasso como reserva de valor, no va ahí. Sino que acá inversión financiera hace referencia a un plazo fijo, a los títulos que cotizan en bolsa, pero no a un lingote de oro. Hay otra parte que habla de propiedades de inversión, porque acá no habla de lo que hablamos en el concepto anterior. No habla de bienes muebles, no habla de inmuebles. ¿Está claro? ¿Sí? Acá habla de propiedades de inversión. ¿Y qué dice? Que son los inmuebles destinados a obtener renta o acrecentamiento de su valor con independencia de si esa actividad constituye o no alguna de las actividades principales de la entidad. Cuidado. Porque acá, en definitiva, en propiedades de inversión, pone inmuebles que están destinados a inversión, pero también pone algún otro inmueble. ¿Está? Pero en definitiva, todos los que sean inmuebles que yo compro, ya sea para alquilar o para ganar con qué, con la reventa, van, ¿sí?, en propiedades de inversión. Pero esto porque lo presenta desde el punto de vista de cómo lo va a presentar en el estado contable. También tiene otras y habla de otras inversiones que acá justamente dice otras. Son colocaciones realizadas con el objetivo de obtener una renta, ganancias de capital u otros beneficios explícito o implícito en activos que, o sea, lo mismo que el anterior, la diferencia está que no corresponde incluir en el rubro específico tratado en la resolución técnica en normas contables o en otras normas contables. O sea, acá van los que no pude poner. ¿En dónde? No los pude poner en renta financiera, no lo pude poner en propiedades de inversión, por lo tanto lo pongo acá. Pero esto es porque es por rubros. Estos son rubros distintos. Son cuentas, esto son las cuentas compuestas. ¿Está? ¿Y qué me hablan? ¿De acá quién va? Los que yo les mencioné, obra de arte, oro. Y por último, habla de lo que habíamos visto en la definición general, que habla cuando yo adquiero acciones o partes de empresa en donde quiero tomar el control o tener influencia significativa. O sea, un porcentaje importante. Y las define como participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. ¿Está? Entonces, acá le puse, en definitiva, pequeños conceptos. Subsidiaria significa otras controladas. ¿Qué significa? ¿Ustedes escucharon hablar de los grupos económicos? Sí. ¿Qué es un grupo económico? Hay un grupo que tiene varias empresas. ¿Sí? En definitiva, esas se terminan transformando en subsidiarias. Y puede que yo, ¿sí?, tenga una participación en una de esas empresas, pero no en todo el grupo económico. A eso se refiere.
negocio conjunto en la cual podemos tener un acuerdo por el cual dos o más partes tienen un control conjunto de una determinada empresa. Hay empresas que muchas veces, ¿sí?, en realidad son propietarios otras empresas. ¿Está? O sea, puede ser que, por ejemplo, YPF. YPF tiene una transportadora de gas, tiene YPF eléctrica. Si uno dice YPF, pero YPF no es solamente, digamos, extracción de petróleo y refinación de combustible y venta, sino que también tiene otras empresas, ¿sí?, en donde es 100% titular o participa con otras, ¿sí? No sé si Transportadora Gas del Norte, una de esas, es propiedad también de YPF junto con otras empresas, ¿está? Entonces muchas veces son o representan un negocio conjunto a pesar de ser una empresa. ¿Está? Sino que fue conformada esa empresa en nueva empresa. ¿Bien? Entonces, eso también es una inversión para quien tiene participación en nuestros negocios. Y acá, no precisamente el fin es ganar plata, más allá que lo hacemos por ganar plata, pero primero lo que queremos tener es el control de esa otra empresa para justamente tomar las decisiones. O influencia significativa. ¿Eh? Que eso lo ven ustedes en la primera definición. Yo no quiero que sepan esta del 54. La que quiero que sepan las primeras. Bien. Clasificación de las inversiones. Las inversiones nosotros generalmente las clasificamos teniendo en cuenta dos aspectos. La intención, ¿sí? Y acá dice condiciones para su realización. En realidad me gusta más la posibilidad de realización. ¿Qué significa eso? La intención de la empresa. Porque yo puedo tener la intención de tenerla un corto tiempo o tenerla mucho tiempo. Entonces, esa inversión, si yo la tengo poco tiempo, en definitiva, la podemos clasificar de una manera, si la voy a tener mucho tiempo, de otra manera. ¿Está? Y la posibilidad de realización. ¿Por qué la posibilidad? Y son conjuntas. Si yo compro un inmueble, ¿ustedes creen que lo puedo vender, sí, inmediatamente? No. Porque justamente es un mercado que es de más lenta rotación. Por lo tanto, yo puedo tener la intención de venderlo enseguida, pero ¿qué ocurre? No existe la posibilidad de realización inmediata. Entonces, generalmente, cuando yo adquiero un inmueble como inversión, ¿qué es lo que pasa? Que al adquirir ese tipo de bienes, voy a estar hablando más de una inversión permanente que de algo transitorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a raíz de eso tenemos que las inversiones las podemos clasificar en inversiones transitorias o inversiones permanentes. ¿De qué dependen? Justamente de eso. De la intención y la posibilidad de realización. De realizar lo que significa, de convertirlo en dinero. ¿Bien? Entonces, acá tiene un concepto que dice que las inversiones transitorias, que son colocaciones a corto plazo, en bienes de fácil realización, con el objetivo de obtener una renta. O sea, fíjense que tiene que cumplir las dos condiciones. Corto plazo y de fácil realización. Si es de difícil realización, ¿qué pasaría? Pasaría a ser una inversión permanente. Porque no reúne, digamos, estoy condicionado. Por eso hablamos que son colocaciones de fondo a largo plazo en bienes que se mantienen en la empresa por un periodo prolongado con el objetivo de obtener una renta o participación en el control de otra sociedad. Ahí aparece el tema de que yo quiero tener el control o la influencia significativa sobre otra organización.
¿Eso por qué? Porque yo puedo tomar las decisiones. No quiero que tomen las decisiones otros. Bien. Si yo tengo que clasificarlo según su naturaleza, acá tenemos una clasificación. Yo se las leo. Los títulos que dicen valores mobiliarios, inversiones financieras, inversiones en bienes muebles e inmuebles. ¿Sí? Acá, en esta clasificación tradicional, no se tiene en cuenta, por ejemplo, obras de arte y oro. Porque en definitiva, generalmente ese tipo de inversión era muy desde la persona física y hoy también ha pasado a ser una modalidad de inversión para las organizaciones. ¿Tá? Bien, dentro de los valores mobiliarios, ¿qué es lo que tenemos? Los bonos soberanos, que serían los títulos públicos, ya sean nacionales, provinciales, pueden ser municipales. Bonos corporativos, que son las obligaciones negociables que emiten ¿quién? Las empresas. Son títulos de deuda, es decir, que son colocaciones de dinero que hace ya sea el gobierno o la empresa, en donde el público le presta ese dinero bajo qué determinadas condiciones, que en general en qué consiste, me van a pagar una renta. Esas rentas son en definitiva intereses calculados generalmente sobre el valor nominal de ese título, el cual va a ser pagado, generalmente es pagado, por ejemplo, de manera trimestral, semestral, mayormente es de esa manera. Y la devolución del dinero lo más probable es que se produzca cuando, al final del periodo, ¿sí?, de vida que tenga ese título, que generalmente un título público puede tener cualquiera. Por ejemplo, hoy hay bonos, qué sé yo, 29, 30, 35, 38, 41, 45. Así que fíjense que los títulos públicos hay, que yo les voy mencionando, hay títulos que tienen 20 años de vida. Durante ese periodo me van pagando intereses. Algunos puede ser que vayan amortizando parcialmente. ¿Qué significa? Que me devuelven parte del capital que yo les presté, ¿sí?, me lo devuelven en el periodo que se haya fijado en el prospecto, ¿sí?, del bono. Bien, prospecto se le llama al documento en donde se ponen las condiciones de emisión. Esto que yo les fui contando. Acciones que cotizan en bolsa, acciones que no cotizan en bolsa, pueden ser empresas cerradas que no cotizan en bolsa, pero yo constituyo NSA, somos nosotros todos socios, uno se quiere ir, le vende las acciones a otro. ¿Sí? Con un contrato, les vende las acciones. Eso es factible. Cuotas de SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, es otro tipo de sociedad, entre otras sociedades que hay, u otros. Estas pueden ser sociedades cerradas o abiertas. ¿Tá? Las abiertas son las que cotizan en bolsa, porque el público en general puede adquirirlo. Las cerradas, si ustedes conocen alguna local, los socios son Juancito, Pedrito, pero no cotizan en bolsa. Si alguien quiere vender, seguramente que lo hace entre los amigos, gente conocida, gente de negocio, lo que sea, pero en realidad no son de venta libre. Bien, inversiones financieras, depósito en caja de ahorro, siempre y cuando me paguen interés, depósito a plazo fijo, fondos comunes de inversión, también préstamos. ¿Está? Yo le puedo prestar plata. E inversiones en bienes muebles o inmuebles, ya sea para qué, destinada al alquiler o para qué, para que justamente se valorice. Esas son una clasificación según su naturaleza. Bien, documentación de respaldo. La adquisición de los títulos valores mobiliarios, en general y lo más fácil, es aquellos que cotizan en bolsa. Cuando ustedes adquieren una acción o un título público, en definitiva, los documentos que ustedes van a tener van a ser una liquidación que emite ¿quién? El agente de liquidación y compensación, que es el único, ¿sí?, autorizado para justamente comprar y vender ese tipo de títulos que cotizan en la bolsa. O sea, son unos intermediarios.
yo no puedo comprar en la bolsa salteando a estos comisionistas. ¿Está claro? ¿Sí? O sea que yo tengo que ir a través de ellos, que hoy hay online, ustedes van, entran, hacen toda la cuestión de verificación de identidad, ¿sí? En algunos les va a pedir en cuestión de ingreso, también se pueden inscribir como estudiantes, ustedes colocan dinero ahí y a partir de ahí comienzan a operar en bolsa. Y ellos cuando ustedes adquieran, le van a cobrar ¿qué? Los derechos de mercado, les van a cobrar una comisión y les van a cobrar el IVA, que es más o menos, entre todo, depende de las ALIC, pero hoy están cerca del 1%. ¿Está? O sea, ustedes compran por 1.000 pesos, ¿sí? Le van a cobrar 10 pesos de comisión. Bien. Entonces, lo que ustedes tienen ahí es una liquidación. ¿Está claro? Para los títulos que cotizan en bolsa. Si fuese una acción en forma privada, lo que van a tener es un contrato de compra-venta, de forma privada. Contrato de compra-venta. Acá luego habla de inversiones financieras e identifica que a los plazos fijos. Los plazos fijos, genéricamente, lo que han tenido es un certificado de plazo fijo. Así se llama el comprobante. Si ustedes lo hacían con papel, hoy lo pueden hacer online, pero en definitiva, el papelito que le da sigue siendo un certificado de plazo fijo. Yo digo papelito, o el archivo digital que ustedes guardan. ¿Está? Y las cajas de ahorro en general no tienen ningún comprobante, si lo que van a tener es justamente un resumen. Van a tener un resumen de los movimientos y las acreditaciones de los intereses. Cuando hablamos de inversiones en bienes muebles e inmuebles, ¿qué comprobante van a tener? Si ustedes están comprando bienes muebles, ¿cuál es el comprobante de cualquier compra? ¿Eh? Compramos la silla. ¿Eh? Compramos la... No, de muebles. Un escritorio. ¿Qué vamos a tener? La factura. Muy bien, una factura. Voy a tener una factura. ¿Está? Seguramente que puedo tener también un remito. Ese es el comprobante. Es el comprobante registrable. En los otros, el comprobante registrable, acá hay una liquidación en estos casos. En el caso de que sea una compra-venta particular de acciones, hay un boleto de compra-venta y ese documento se transforma en registrable, porque por eso no se emite una factura. ¿Estamos? Bien. Y en el caso de las inversiones en plazo fijo, voy a tener un certificado. Y ese certificado es un documento registrable. Son documentos especiales. O sea, genéricamente es una factura, pero esos son documentos especiales. Y en el caso de un inmueble, como tenemos que transferir la propiedad, en definitiva, el documento que acredita la transferencia de la propiedad, genéricamente y bien y jurídicamente, ¿cuál es? La escritura. Bien. ¿Estamos? Entonces, esos serían los documentos que ustedes van a tener para respaldar la adquisición. Bien. ¿Qué puede ocurrir? Las acciones dijimos que devengan o la renta que me genera, ¿qué es? Un dividendo. Bien. Entonces, ¿en qué momento yo voy a devengar ese dividendo? ¿Cuándo lo voy a reconocer? Eso se produce cuando la asamblea toma la decisión, dice, bueno, vamos a distribuir tanto dividendo, o sea, eso se llama declarar dividendo. Las sociedades, ¿qué hacen? Se juntan todos los socios y ahí aprueban el balance y deciden qué van a hacer con ese dinero. ¿Está? Dicen, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos dentro de la empresa o lo distribuimos los propietarios? Cuando deciden distribuirlo a los propietarios, si es una sociedad anónima, ese resultado que distribuyen se llama dividendo. Entonces, en ese momento, cuando declaran dividendo en esa asamblea, declarar es justamente tomar esa decisión. En ese momento, para mí, ¿qué pasa? Se devenga. Después veremos cuándo lo cobro, pero en ese momento se devenga. En el caso de los títulos públicos, está pautado el tiempo y dice que va a pagar cada 3 meses. O sea, que todos los meses devenga intereses. Entonces el devengamiento yo lo voy a hacer mensual.
y otra cosa es cuando yo lo cobre. ¿Por qué? Porque ¿qué usamos? En el caso, fíjense, de los dividendos, ¿qué estoy usando yo como inversionista? ¿Está asociado a otro ingreso? Perdón, es un ingreso, pero ¿está asociado a un hecho sustancial concreto? ¿Está asociado a una venta, algo? No. ¿Está asociado a una cuestión de tiempo? Sí, eso está claro. Es un ingreso. No está asociado a una cuestión de tiempo, porque la asamblea puede decir un año sí, otro año no, no lo sé yo. ¿Está? ¿Cuándo lo hago? Con la tercera opción que yo les dije. ¿Cuándo lo conozco? Los dividendos yo los devengo cuando los conozco. Cuando me entero que la asamblea declaró dividendos y que de acuerdo a la participación que yo tengo, hago la cuenta y sé cuánto voy a cobrar. En cambio, en el caso de los títulos públicos, los dividendos, la renta, que son intereses, yo sé, porque de acuerdo al prospecto, dice que devenga un 3% de dividendo trimestral, anual, como quiere, yo tengo que hacer la cuenta. Entonces, yo sé que todos los meses, ¿sí?, se van a devengar esos intereses y los tengo que registrar. Entonces, ahí, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Qué uso yo? ¿Qué concepto uso? ¿Está relacionado? Ahí está el tiempo. Está relacionado con el tiempo. O sea, que el hecho sustancial acá es el transcurso del tiempo, en el caso de la renta de los títulos públicos. ¿Bien? Y en el caso de los bienes muebles e inmuebles, en definitiva lo que vamos a tener, porque en general están dedicados a la locación, es en función a qué? A los alquileres que yo cobre. ¿Sí? Si es un inmueble, es mensual, entonces vamos a usar el concepto de tiempo. Entonces, decimos que las inversiones transitorias, dijimos que son aquellas fáciles e inmediatas de conversión en dinero, pero además tiene que existir la intención. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una inversión de fácil conversión en dinero. Compré unas acciones en la bolsa o títulos públicos. Yo entro a una ALIC y digo que la quiero vender, y si tiene alta liquidez, que se llama que se compra y vende mucho, tiene mucha rotación, se va enseguida. ¿Está claro? Si ocurre eso, ¿sí?, tengo la intención y es fácil de vender, no hay, digamos, forma de decir que no es transitoria. Pero puede ocurrir que sea de alta rotación, pero yo no tengo ganas de venderlo. Entonces yo digo, no, yo esto lo compré para cuando me jubile y no lo voy a vender. Ahí se transforma en ¿qué? En una inversión permanente. ¿Está? Bien. Entonces, los ejemplos que tenemos y más propios de inversiones transitorias son los bonos soberanos, que dijimos que son los títulos públicos, ¿sí?, los bonos corporativos, que son las obligaciones negociables, ¿sí?, fíjense que yo ya les mencioné, títulos públicos municipales, provinciales, nacionales. La municipalidad de Río Cuarto emite títulos. Acciones que cotizan en bolsa, depósitos a plazo fijo. Plazo fijo. ¿Qué es un plazo fijo? En definitiva, ¿sí?, es un producto financiero mediante el cual un particular o una empresa, lo puede constituir cualquiera, hoy ustedes lo pueden hacer teniendo o no cuenta en el banco, deposita una cantidad de dinero, ya sea en pesos o en dólares, en una entidad financiera durante un plazo de tiempo determinado a cambio de una remuneración denominada interés. Más que remuneración pondría renta, ¿sí? Pero en definitiva es eso. Plazo mínimo, en definitiva el plazo mínimo son 30 días. ¿Está? En alguna época fueron menores, pero para evitar corridas bancarias se puso 30 días. Y tienen algunos tipos de plazo fijo. Ahí lo que tienen son tipos. El plazo de fijo tradicional, que es ese que yo le comento, ustedes lo pueden hacer 30, 60, 90, 120 días, yo puse 180, pero 120, 150. Ustedes a partir del día 30 pueden elegir, lo pueden poner a 31 días, 32, 33, 34, pero en definitiva, sí, el mínimo es 30. ¿Bien? Y le va a generar un interés. Cuando ustedes
colocan el plazo fijo. ¿Qué van a poner? Plazo fijo, Banco Nación. Supongamos que es 1.000 pesos. ¿Está claro? El total. Pero ustedes, para tener 1.000 pesos, depositaron 900. ¿Por qué? Porque a ustedes el certificado les va a figurar como en la factura que tiene componente financiero implícito, por el precio total financiado. Y acá les va a figurar por el valor futuro que van a recuperar. Entonces, esa diferencia, ustedes, ¿cómo van a hacer para que se compense? Van a utilizar una cuenta, intereses positivos a devengar, por 100. Obviamente que el certificado les dice que los intereses son 100. Yo partí así del número crudo. En definitiva, este es el asiento que ustedes hacen al momento de constituir el plazo fijo. Se llama así, constitución plazo fijo. ¿Qué cuenta es plazo fijo? Yo puse PF porque es más fácil, pero pongan plazo fijo. Es EPA. Dinero salió de caja, es EPA, podría haber salido de banco, porque cuando ustedes lo constituyen, si tienen el home banking, tienen el dinero en la cuenta bancaria, entonces sale de la cuenta del banco. Y la cuenta intereses positivos a devengar es una cuenta que, elemental, patrimonial, regularizadora de qué? De activo, porque regulariza a plazo fijo Banco Nación. ¿Por qué? Porque en este momento que yo constituí el plazo fijo, supónganse que yo me arrepentí y quiero retirar el dinero y me lo permiten. ¿Cuánto voy a retirar? ¿1.000 o 900? 900. Entonces, esta cuenta está ajustando el valor de la cuenta plazo fijo Banco Nación. La pongo del otro lado. Supongamos que yo lo retiro ahora en este momento, me arrepentí. Entonces, ¿qué hacemos? Este se me va. ¿Sí? Lo doy vuelta al asiento. Me dan el dinero nuevamente, ¿por cuánto? Por 900. ¿Está? ¿Y acá qué hago? Intereses positivos a devengar. Por 100. ¿Se canceló? Lo doy vuelta, es la única manera. No tengo otra. ¿Sí? Bueno, esto casi no existe. Bien. Entonces, esa sería la constitución. Cuando transcurre el tiempo, si son 30 días, supongamos, entonces, ¿qué tenemos? Que yo voy a hacer ¿qué? Llegaron los 30 días, ¿qué ocurre con el interés? Se devenga. Entonces, lo vamos a hacer por separado. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a tener que cancelar la cuenta de intereses positivos a devengar por los 100, pero como contrapartida, ¿qué voy a tener? Intereses positivos e intereses ganados. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 100. ¿Esta cuenta qué es? Elemental diferencial de ingreso. Y por otro lado, exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Cobro el plazo fijo ¿por cuánto? Cobro 1.000, porque cobré los 900 más los 100. A, plazo fijo, Banco Nación, por 1.000. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que quedó esto cancelado, ¿sí? Y esto también quedó cancelado. Esto que en su momento, ¿qué es esto? Esto es un ingreso diferido. Esto está representando un ingreso diferido. ¿Por qué? Yo tengo el certificado de plazo fijo. En este momento capto el dato. Supongo que yo le voy a poner 1 y 30. Son día 1 y día 30. El día 1, ¿qué pasa? El instante de captación es igual al instante de registración, pero es diferente al instante de devengamiento, porque el devengamiento del ingreso, ¿cuándo se produce? El día 30. Pasado los 30 días. Exactamente. Entonces, esta operación, ¿qué ocurre? La captación coincide con la registración. ¿Sí? O sea que es de registración inmediata.
Pero esa registración inmediata, ¿sí?, no coincide con el devengamiento, porque el devengamiento lo hacemos el día 30. Eso se llama, ¿sí?, ingreso diferido. Eso es un ingreso diferido. La otra forma que tienen igual como esta, ¿cuál es lo pagado por adelantado o cobrado por adelantado? El alquiler, por ejemplo, cobrado o pagado por adelantado. Puede ser un ingreso o un egreso diferido. ¿Está? ¿Por qué? Porque el devengamiento se hace a fin de mes. Es igual. Profe, te hago una consulta. Sí, dale. El asiento es así. ¿Se tiene que hacer con todos los tipos de plazo fijo? Tanto como el tradicional como el UVA, precancelable. Bueno, hay una particularidad de que no es tema de esta materia, porque en realidad vos ahí tenés un plazo fijo que históricamente esos conceptos se llaman indexados. Porque yo al día 30 no conozco el valor UVA, ¿me entendés? Entonces no conozco cuánto voy a cobrar. ¿Por qué? Porque el valor UVA, yo hoy deposito dinero, eso se convierte en uvas que hoy tienen un valor, suponete 10 pesos, y al día 30 pueden valer 12, no lo sé cuánto va a valer, ¿me entendés? Exactamente, vos no Sí. sabés cuánto vas a pagar. Entonces el asiento no es igual, y no te preocupes porque nosotros no lo vemos, eso lo tendrías que ver en la contabilidad 2 para quién la va a hacer a la 2, porque ya ahí empezamos a hablar de productos indexados, de productos que tienen valor de ajuste propio. ¿Sí? Nosotros no vemos esos temas. Este ejemplo que yo te estoy dando es un plazo fijo tradicional. ¿Sí? Ok. ¿Está O sea claro? que no se puede comparar con el plazo fijo UVA. No. O Porque sea, además, el asiento es totalmente diferente. sí, nada que ver, porque yo ni siquiera te puedo determinar los intereses, porque los intereses también están en valor UVA. ¿Me entendés? Okay. ¿Por Sí. qué? Porque vos en el plazo fijo UVA tenés dos valores. Tenés el valor que se ajusta por unidad UVA más un interés del 1%, por ejemplo, y eso te lo dicen. Pero ese 1% se calcula sobre los nuevos valores del UVA. ¿Te das cuenta? Viste que yo te dije, mira, al inicio eran 10 y al final no sé cuánto va a ser. Supongamos que pasó y llegamos al final y es 20. Recién ahí se hace la cuenta de los intereses, del 1%. Además de devolverte el capital original en valores UVA. Si yo lo que deposité eran 10 UVA, al final me devuelven 10 UVA, pero al nuevo valor. ¿Por qué? Porque el valor UVA está ajustado por el coeficiente de estabilización de referencia, que es un valor, en definitiva, es la inflación. ¿Sí? Ok, está. Gracias, profe. De nada. Claro. Claro, pero la inflación del mes anterior es la que te da, es el UVA, el valor UVA. ¿Me entendés? O sea, ustedes busquen valor UVA, hay algunas páginas que lo tienen muy bueno, y fíjense, si ustedes quieren hacer comparativo, para atrás podemos hacer cálculos, pueden poner un valor de capital y cuánto hubieran cobrado si tuvieran un plazo fijo, eso lo puede estimar, y generalmente como viene atrasado 45 días, si yo pusiera hoy dinero a 45 días, eso te lo puedo calcular, eso te lo da. Te da el valor, ¿por qué? Porque está atrasado en el cálculo, porque así lo hace. En promedio 45 días. Entonces, ¿qué tienen? También tienen... Profe, plazo UVA precancelable, el promedio, o sea, vos ponés la plata y tenés que esperar 180 días para poder retirarlo. El mínimo es 180 días. Sí, ese es el que no es precancelable. ¿Me entendés? Claro. Exacto. No, ese es el precancelable, ¿eh? Porque yo lo hago. No. Vos tenés el plazo fijo UVA puro, vos tenés que llegar al final del tiempo. El precancelable es que vos lo podés retirar antes del vencimiento. ¿Y qué pasa? Lo que va a hacer es pagarte una tasa, ¿sí?, menor a lo que podría haber ocurrido en tasa de UVA. ¿Me entendés? Ok, sí.
No, yo no recuerdo, pero puedo, sí, la verdad que no sé, pero porque le han cambiado los plazos o porque era política comercial. Igual que hoy, vos buscás en la plataforma y hoy el plazo fijo este puede ser 90 días y no lo encontrás, sigue estando a 180 días. Pero en realidad, si vos llamas al banco y vas a decir, no, yo lo quiero 90 días, te lo hacen a 90 días. Y después está el plazo fijo precancelable en pesos dólares, que es lo mismo que el plazo fijo precancelable en UVA, pero que en definitiva puede ser en diferentes monedas, ¿sí? Acá le faltó la palabra UVA, por eso, ¿sí? Y acá también lo que ocurre es que si yo combine una tasa de interés, lo que me van a pagar va a ser mucho menor o a veces te aplican multa. ¿Está? Bien. Bueno, esos son los momentos, fíjense, ahí están puestos, es lo que hicimos acá. Constitución de vengamiento y acreditación del plazo fijo. Acá era retiro porque no lo había hecho por una cuenta bancaria, pero acá puede ser banco. ¿Por qué? Porque ustedes cuando lo hacen home banking, están sacando el dinero del banco, lo ponen en otra bolsita que es el plazo fijo, cuando lo retiran o renovación, digamos, no tiene renovación automática, se acredita automáticamente ¿dónde? En la caja de ahorro que ustedes tienen. Entonces eso es acreditación. Esos son los asientos. Acá podría ser banco. Lo vamos a agregar, que podría ser banco. Acá, banco. ¿Ah? Bien. ¿Cómo funciona? Ahí lo tienen, conversión a uvas. Cuando ustedes ponen el dinero, ¿qué hace? Lo divide por el valor de uva hoy. Y te dice, bueno, vos tenés en plazo fijo 10 uvas. ¿Está? ¿Qué pasa luego? Cuando llega al momento, dice, mira, la uva tiene un valor diferente al que vos contrataste. Entonces, la cantidad de uvas que vos tenías lo multiplica por el nuevo valor, te da eso más que los intereses, que también fue calculado en uvas. Eso se pudo hacer en el momento inicial. Yo eso sí lo podría registrar, porque decía el 1% de 10 uvas que tiene hoy un valor de 10 pesos. Eso lo puedo hacer hoy. O sea que el interés es un peso. Pero igual sé que al final no voy a cobrar un peso, porque el interés se calcula sobre el valor de la uva del día que me acredita. ¿Sí? Esto es conceptual, no tiene en práctico de esto. ¿Sí? Ve, ahí estaba con uva. Plazo fijo, uva precancelable, justamente esa flexibilidad, que yo lo puedo recuperar antes. ¿Pero antes cuánto? A partir de los 30 días. Generalmente, por normativa, dice que yo tengo que avisar 5 días antes que voy a retirar. Hay bancos que lo aplican, otros que no. Otros que automáticamente te lo acreditan. Si no es ese día, al otro día te lo acreditan. ¿Sí? El Banco de Córdoba eso lo aplica. Pero hay otros bancos que te lo devuelven. Ay, no. El plazo fijo precancelable empezó. ¿Cómo funciona? Bueno, yo hago un depósito, el mínimo tiene que estar 30 días. ¿Sí? Eso sí, está. Y luego, cuando yo hago el retiro, ¿qué va a pasar? Si yo había puesto a mayor cantidad de días, lo que puede ocurrir es que justamente, suponete, lo puse a 90 y lo quiero retirar a 45, me van a pagar los intereses hasta ahí y me aplican una multa, o puede que ya me hayan dicho que tenía una tasa distinta si yo lo retiraba antes, que siempre es menor. En definitiva, terminan cobrando una multa. Entonces, bueno, ahí lo que tienen es justamente la contabilización que ya la vimos. Chicos, particularidad, porque está corrido, pero en definitiva esto es debe y esto es haber. ¿Estamos? La columna 2 es el debe, o sea, la cuenta, y la columna 3 es la del haber. Es lo que hicimos allá. ¿Estamos? ¿Cuál es la particularidad? Cuidado. ¿Es así? ¿O esto que está acá está hecho uniendo estos dos asientos? ¿Está claro? Acá que tiene devengamiento por un lado y acreditación.
Y en este asiento tienen devengamiento y acreditación. Estas son las cuentas que se debitan y estas son las que se acreditan. No está hecho como asiento, está simplemente como cuentas. ¿Estamos? Otra inversión que todo depende, pero en definitiva lo que tenemos es que hay personas que pueden, y acá está puesto como inversión, comprar moneda extranjera. ¿Qué se pretende acá? En definitiva, acá no vamos a tener una renta, sino lo que pretendemos es que con el valor, digamos, el cambio del valor, justamente ganar dinero. Porque puede que el cambio, o si hay una devaluación, sea mucho más alto que la inflación que hay. Entonces yo estaría teniendo una ganancia de capital. ¿Está? Por eso habla de ganancia potencial o también podemos tener pérdida potencial. Porque si se revaloriza más que la inflación, voy a ganar. Si no lo hace así, va a sufrir pérdida. Tenemos también las acciones con cotización, que ya hablamos. Son títulos capital, recuerden eso, ya que la acción es la parte en que se divide el capital. Supongamos, ponemos un capital de 100 millones de pesos y podemos decir, bueno, emitimos ¿cuánto? 1 millón de acciones de 100 pesos. O sea, que el que tenga, ¿sí?, una acción va a estar representando 100 pesos. ¿Estamos eso? Bien. ¿Qué es importante conocer? Que existen el que, si yo compro acciones de Coca-Cola, la empresa emisora es Coca-Cola. ¿Está claro? El accionista soy yo, persona física, o también puede ser persona jurídica. O sea, cualquiera de los dos pueden comprar. De ahí es que hay empresas que quieren tomar el control o la influencia significativa. Y hablamos de acciones ordinarias porque son las que dan derecho a qué? Dan derecho a voz y a voto, ¿sí? Y también, obviamente, a dividendos. Porque hay otro tipo de acciones que son las preferidas, que son privilegiadas, pero en ese caso esas acciones no dan derecho a voto, sino lo que hacen es dar derecho a voz y derecho a tener un privilegio respecto a cobrar dividendos siempre, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos del valor nominal, es el valor por el cual se emite. Es decir, constituimos la empresa y hoy decimos, las emitimos valor nominal 100, ese valor nominal es un valor, en definitiva, ¿sí?, conceptual, haciendo referencia a un capital original. Luego puede que varíe. Tenemos que el valor de cotización, a lo mejor en la bolsa, cotizan a 100.000 pesos. Pero lo que pasa es que ese valor nominal original es en el momento en el cual se hizo la emisión. Y tomamos generalmente múltiplos de 10. Por eso yo dije en la Argentina, hacemos eso. Acciones, bueno, el dividendo es la renta que devenga. La prima de emisión es en definitiva la diferencia entre ¿qué? Entre el valor nominal y el valor que yo efectivamente pago por la acción. ¿Está? ¿Sí? O sea, 100 y yo la pagué 100.000 pesos cada acción. O sea que 100 pesos valor nominal, 100.000 pesos. ¿Está? Esa diferencia, los 99.900 pesos, es prima de emisión. Bien, después lo vamos a ver. Valor de incorporación de las acciones. ¿Cómo yo determino el costo? Porque en definitiva es el costo. Entonces, ¿se incorporan a qué? Al precio que yo pago, más ¿qué otra cosa pago? Pago derecho de bolsa, comisiones, pago IVA. Si el IVA no lo puedo recuperar, va a formar parte del costo. Menos los dividendos declarados y no pagados. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque quien los vende, el hecho que tenga dividendos generalmente lo que hace es que aumenta un poquito de valor, porque una vez que se pagan los dividendos, las acciones disminuyen de valor. ¿Está? Entonces, recuerden, valor de incorporación, ¿a qué es igual? Al precio que yo pago, más todos los gastos necesarios para comprarlos,
que son generalmente, como voy a la bolsa, que son comisiones, derecho de bolsa, más el impuesto al valor agregado, siempre y cuando no lo pueda recuperar, menos los dividendos a cobrar no pagados. Ya lo había hecho. Yo compro acciones en donde hace, qué sé yo, 20 días, un mes, ya habían declarado dividendos. Claro, no los gané yo, los ganó el otro. Es por eso que en realidad los sacamos del valor de incorporación, porque el otro me lo está cobrando en el precio. ¿Por qué? Porque el derecho, o sea, la realización de ese ingreso, ¿quién la realizó? ¿El comprador o el vendedor? ¿Quién lo registró? El vendedor, exactamente. Luego habla de adquirida por un medio de suscripción. Cuando nosotros suscribimos acciones, puede ser que yo sea parte de la sociedad y nuevamente emiten acciones. Entonces yo puedo suscribir directamente, no es que las compre en la bolsa. En ese caso, en definitiva, las voy a incorporar al valor justamente que yo efectivamente aporte, ¿sí? Más todos los gastos necesarios que tengamos que pagar para poder suscribir, porque las ALIC también hacen suscripción de acciones, porque esas son productos de una nueva emisión, porque es una sociedad que ya existe, pero quiere más dinero, quiere tener dinero, en vez de emitir obligaciones de deuda, emite títulos de capital. En vez de decirte, che, mira, yo te doy, te vendo este bono y te voy a pagar intereses, que te dice, mira, yo te vendo esta acción y listo. No te voy a pagar, no me comprometo a pagarte dividendos. Lo que hago es venderte una acción. Si se revaloriza, de 10, si te pago dividendos, de 10. Pero puede que no sea tan así. ¿Por qué? Porque puede ser que la empresa necesite dinero. Y ahí sí juega la prima de emisión, también. Bien. Tratamiento contable. ¿Qué tenemos? Los dividendos pueden ser en efectivo en acciones, ¿sí? O pueden estar previamente declarados. ¿Qué ocurre? Si los dividendos son en efectivos, ¿sí? Si yo esa acción la tenía en mis manos, lo tengo que registrar. ¿Cómo registro? Dividendos a cobrar a dividendos ganados. ¿Está claro? ¿Cuándo hago eso? Cuando la asamblea los declara. Ese es el reglamento. Cuando yo los cobro, como son dividendos en efectivo, ¿qué hago? Caja dividendo a cobrar. ¿Sí? E incluso lo que podemos poner es dividendo a cobrar en efectivo, para diferenciarlos de los que pueden ser pagados en acciones. ¿Sí? Dividendo en acciones. Los dividendos en acciones, cuando los declaran, o si los declaran, cuando yo ya tengo las acciones, no hago ningún registro. No registro. Es como que esos dividendos o ese derecho a cobrar estuviera en valor cero. Y cuando me los dan, o sea, me dan las acciones, lo que tengo que hacer es tenerlo en cuenta en el mayor. Que si yo antes tenía 100 acciones y ahora me dieron 10, tengo en cuenta que en cantidad tengo 110, ¿sí? Tengo 100 a un valor, supongo ser 1.000 pesos. Y esos 10 a valor cero. Por lo tanto, el valor libros se me va a caer de la tenencia que tengo por unidad. Sí. ¿No? Sí. Si yo teniendo acciones, ¿sí? La asamblea declara dividendos en acciones, a esos dividendos yo no los registro como un derecho a cobrar. ¿Sí?
Cuando los cobre, o sea, porque me van a dar las acciones en cantidad, cuando los cobres, ¿sí? En el inventario, por ejemplo, si vos tenías 100 acciones y cobras 10, lo vas a agregar. Vos vas a tener 110 acciones, pero no la vas a incorporar por ningún valor. Lo vas a incorporar por valor cero. O sea que van a quedar esas 110 acciones valuadas al valor de incorporación de las 100. No, directamente ni en nada, no la registro en el libro diario y en el mayor no, sino que en todo caso en el inventario donde yo llevo de las acciones. Las incorporo por C. ¿Sí? Bien. ¿Eso por qué, chicos? Porque cuando ocurre eso, cuando me pagan las acciones, vamos a hacer una cuenta redonda fácil. Porque cuando me paguen el dividendo, lo que pasa es que en el mercado las acciones caen de valor. Supónganse, ustedes tenían siempre los números redondos, 1.000 pesos. Tenían 100 acciones, esto es valor 10. ¿Sí? Si me dan más acciones, ¿qué pasa en el patrimonio neto de la empresa? Supónganse que el patrimonio neto de la emisora, vamos a hacer fácil, era 10.000, tenía 1.000 acciones. ¿Qué valor libro tenía por cada acción? Estos son pesos, el capital, supongamos. ¿Está? Patrimonio neto global, como ustedes quieren. El valor de cada acción era 10. ¿Sí? Si yo emito más acciones, ¿qué significa? ¿Sí? Que acá voy a tener más acciones. ¿Sí? ¿Estamos? Acá en el patrimonio neto va a variar, obviamente. ¿Sí? Se va a producir. Pero como mi objetivo, como estamos hablando de inversiones transitorias, no es, en definitiva, que se me capitalicen, sino que mi objetivo, como es corto plazo, ¿qué es? Mayormente es obtener renta. Y eso a mí no me va a dar renta. Lo que a mí me da renta son los dividendos en efectivo. Entonces, es por eso que trato de no, ¿sí?, reflejar esta variación de capital, sino que lo que yo pretendo es obtener, ¿qué? Dividendos a cobrar en efectivo. ¿Estamos? Esto sí va a variar, porque yo lo cambio. Pero en definitiva, para mí, ¿qué hace? Que unitariamente se me cae el valor a 9, ¿sí? Porque eso es lo que pasa también en el mercado. En el mercado, generalmente, cuando se distribuye el dividendo en acciones, cae el valor de mercado. Por esos dos motivos. Dividendos declarados previamente. ¿Qué significa esto que hablamos? Yo voy, compro acciones, pero hay dividendos declarados previamente, en acciones y en efectivo. En ese caso sí registro las dos. Y las detraigo, o sea que el valor de incorporación, ¿cómo va a estar conformado? Al precio que pague, menos, ¿sí?, los dividendos en efectivo, los dividendos en acciones, más todos los gastos necesarios para adquirirlo. Títulos públicos. Dijimos que era la deuda que emitía, ¿quién? Estado nacional, provincial, municipal, ante una necesidad de fondos. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que tener claros? ¿Sí? Fecha de emisión. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber a partir de cuándo comienzan a devengar intereses. Bien. Les voy a hacer acá en el pizarrón cuáles serían los asientos
en el caso de la adquisición de acciones. Vamos a poner sin dividendos. Volvemos atrás. ¿Qué van a registrar ustedes? Acciones a caja. ¿Ah? ¿Esto cómo va a estar conformado? Por el precio contado más los gastos. ¿Sí? Eso es que sin dividendo. Ahora, adquisición, acciones con dividendo, efectivo y en acciones. Las dos cosas. ¿Cómo lo van a registrar? Van a registrar acciones, dividendos en efectivo a cobrar, dividendo en acciones a cobrar a caja. ¿Está? O sea, que en definitiva, del precio que ustedes pagaron más los gastos, le van a deducir el valor de los dividendos en efectivo y en acciones, ¿sí? Entonces, el valor de incorporación, ¿sí?, se va a achicar con respecto a lo efectivamente pagado. ¿Sí? Supónganse que ustedes compraron, cálculo simple, en 1.000 pesos, ¿sí? Supongamos que pagaron, esto es el precio. Derechos, bolsa, comisiones, supongamos número, cualquier número. 20, ¿sí? Bueno, IVA no vamos a poner nada. Ustedes pagaron 1.030 pesos, ¿sí? Y tienen dividendos. Efectivo, dividendo, acciones. Un equivalente a el 10% sobre valor nominal. Bueno, acá no tenemos. Valor nominal que yo estoy adquiriendo, lo voy a hacer que estoy adquiriendo 100 pesos de valor nominal total. Supongamos que este es el valor nominal. ¿Y distribuyeron cuánto? Distribuyeron el 10% del valor nominal, un equivalente, serían 10 pesos. Y de esto la mitad es en efectivo y la otra mitad es en acciones. 5 y 5. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que yo voy a tener que el valor al cual lo voy a incorporar a las acciones es 1.020, registro que tengo un derecho a cobrar de 5 y 5 y había pagado 1.030. ¿Está claro? Esto, chicos, yo puse supuestos, porque generalmente el cálculo sobre qué se hace para la distribución de dividendos se dice, se paga un porcentaje determinado, ¿sí?, del, por ejemplo, del valor del nominal del capital, o se puede decir que se distribuye tanto por ciento de los resultados. Y ahí yo tengo que hacer la cuenta en función a mi participación, cuánto me corresponde. Yo acá lo hice sobre el valor, digamos, representativo, el valor nominal del capital que yo tengo. ¿Sí? Esto no se dan problemas, ya lo van a ver en detalle. Lo importante acá es saber esto. Esta cuenta de acciones, ¿qué es? Elemental, patrimonial, de activo, muy bien. Y acá, dividendo en efectivo a cobrar y dividendo en acciones a cobrar, ¿qué cuenta es? No, elemental patrimonial de activo.
Elemental, patrimonial de activo, ambas. No se olviden eso. Porque esa cuenta puede trascender el ejercicio. Puede que yo llegue a cierre de ejercicio y no la cobre. Y puede que la cobre al ejercicio siguiente. ¿Estamos? Forma parte de ¿qué? De créditos. Esto es un crédito que yo tengo a cobrar. Y bueno, caja, no hay problema. ¿Bien? Termino con los conceptos y los dejo libres. Los títulos públicos, además, tienen el concepto de amortización. ¿Amortización qué es? La devolución de un capital. Yo presté 1.000 pesos, entonces dice, se amortiza en el año tal un 25%, por ejemplo, o se amortiza al final. Significa que me van a devolver ese capital en ese momento. ¿Pero qué es? Es la devolución del capital prestado. No estamos hablando de los intereses. Luego está el interés. Y eso es la renta que yo voy a obtener por haber prestado el dinero. Valor nominal, ya lo vimos, que está vinculado ¿qué? El valor al momento de emisión. Eso tiene un valor nominal, el título público. El valor residual, ¿qué es? Es el valor nominal menos lo que me han devuelto del capital. ¿Sí? Y el cupón corrido son los intereses devengados pero que no han sido pagados. ¿Vieron que yo dije que voy devengando todos los meses? Yo devengo, si no me lo han pagado, todo ese interés acumulado a cobrar es lo que se denomina cupón corrido. ¿Bien? Y plazo de pago de los intereses es cuando me dicen, bueno, voy a pagar cada 3 meses, cada 6, cada 1 año, podría llegar a ocurrir, ¿sí? Y acá tienen el tratamiento contable. Ahí lo dejamos, lo seguimos la clase del lunes. Obviamente que en el formulario va a entrar hasta aquí. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Recuerden eso, así el jueves pueden rendir, tienen menos para estudiar, así que mejor. Nos vemos, chicos. Que anden bien, éxito. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Que anden bien. Chao, Hola, profe. que anden bien. ¿Qué necesitas? Chao, ¿Todo? profe, gracias. Igualmente. Chao.